Flores. En este sentido, mire el escenario, economista Marco Flores, doctor en economía, en la que estamos en este momento, una ley de intercepción telefónica, hay una ley de inteligencia que no está bien coordinada. El Partido Social Cristiano dice que no votaría si no especifican las cosas, pero en todo caso parece que van con todo, ¿no? A sacar las cosas de una manera como quieren, mientras el problema económico causante de la crisis económica no está resuelto, economista. ¿Qué planteamiento tendríamos que hacer? Ayer Diario Expreso habla de que habría que tirar abajo ciertos ayudas, Subsidios. subsidios que no son necesarios, pero siempre lo han dicho a través de los medios de comunicación. Su orientación, su criterio, ¿cuál es, economista Marco Flores? Bienvenido a Radio Morena. Un saludo cordial, Luis, para todos ustedes en la radio y para la gente que está escuchando el programa. Efectivamente, el problema no está resuelto desde hace 8 años, Luis, y se ha venido complicando aún más. El año pasado incluso tuvimos una recesión, es decir, en vez de crecer, la economía decreció. Y eso, claro, tiene un impacto muy grave sobre el empleo, las posibilidades de progreso, sobre la pobreza, en fin. Y claro, la delincuencia es una derivación de la pobreza extrema. No es causada únicamente por la pobreza, pero en buena medida la pobreza influye en el incremento de la delincuencia. Las leyes que está aprobando la Asamblea no pueden violar los derechos de las personas, no pueden entrar libremente a intervenir los teléfonos ni las comunicaciones de las personas sobre pretexto de luchar contra la inseguridad. Todos queremos que se combata la inseguridad y que se combata de manera efectiva. Pero este es un país donde no existe Estado de Derecho ni institucionalidad. Para nadie es eso una sorpresa. Usted se puede imaginar lo que puede suceder aquí, en un país donde no se respetan las leyes, la Constitución, donde los abusos son permanentes. En estas últimas horas mismo estamos viendo cómo jueces han liberado a delincuentes, en fin, y la policía está protestando. Pero también hemos visto el nivel de persecuciones que se organizan. También hemos visto las impunidades que se declaran. Es decir, aquí, en este país, quien no quiera ver que está roto el Estado de Derecho, que está roto la institucionalidad, que las gentes que viven en este país no tienen confianza para ser juzgadas imparcialmente. Imagínense usted lo que significa una ley de este tipo, que es una ley absolutamente intervencionista sobre los derechos de la gente, sobre las propiedades de la gente, sobre los bienes de las personas, que luego se rematan a precios mínimos. Sí, yo creo que ninguna persona, y menos un académico, puede estar de acuerdo con una cosa así, lo cual no significa que no querramos que se luche contra la inseguridad. Usted me pregunta qué hacer en estas circunstancias. Bueno, lo que no se ha hecho en 8 años, ¿no? Respecto de la economía. Hoy, como nunca, el gobierno tiene la posibilidad de introducir reformas importantes que le pueden dar un paquete de recursos muy importantes, que es de lo que yo personalmente he venido hablando desde hace ya varios años, ¿no? Y le puedo mencionar, ¿no? Lo crucial es con los recursos que se generen o y con los subsidios que se eliminen, ¿a dónde va la plata? Porque no puede pasar lo que pasó con el IVA. Se subieron 3 puntos porcentuales del IVA. El Estado recaudó 1.600 millones adicionales y la policía está pidiendo que la empresa privada, o el gobierno está pidiendo que la empresa privada le regale a la policía pertrechos para reducirles los impuestos, porque la policía no tiene nada. Aquí la policía combate el narcotráfico con policías subidos en camionetas, mientras los delincuentes no solamente que tienen vehículos, sino armas de última generación. ¿Cómo combate usted así? Es decir, primero requiere de una fuerza de élite altamente entrenada, pero además entrenada también para ser honorable, cosa que en gran medida tampoco existe. Y luego, obviamente, esta fuerza que combate la delincuencia en general tiene que tener pues las herramientas necesarias para hacerlo. Pero el Estado está pidiendo caridad. Le está diciendo a la empresa privada,
Como suelen decir aquí en la época de años viejos en Quito, regale una caridadcita. Regale una caridadcita y yo le voy a bajar a usted los impuestos. Es decir, ya no es una donación, es un canje entonces. Pero además el Estado no puede caer en eso, ni la seguridad puede estar al vaivén de que alguien le regale o le ofrezca unos recursos y le entregue algunos dones o regalos para mejorar la seguridad. Es una verdadera locura, pues. El presupuesto del Estado debe entregar los recursos necesarios y suficientes, eso sí, cuidando de que sean bien utilizados. La Asamblea Nacional, entre las barbaridades que aprobó, fue el incremento del IVA y los recursos fueron destinados con nombre y apellido a la seguridad. Pero el Estado está diciendo que no hay el dinero para la seguridad. Y también está diciendo que una nueva base de manta ayudaría a combatir la inseguridad. Ahora, ¿por qué ha sucedido todo esto, Luis? El siguiente punto que yo quisiera tocar, si ustedes están de acuerdo, es ¿cuánto se puede obtener y a dónde debe ir la plata de la eliminación de impuestos, incentivos tributarios y una serie de cosas negativas que hay en el Ecuador? Pero seguramente ustedes tienen preguntas. Marco Flores Troncoso, por supuesto que estamos de acuerdo, precisamente porque la eliminación de los subsidios, ¿de dónde y para quiénes sería? ¿Y cuánto se recuperaría o cuánto se obtendría? ¿Para dónde? Por supuesto, estamos de acuerdo. Em, Le decía que hoy probablemente es el mejor momento para hacerlo porque el petróleo ha caído. Entonces el costo de los derivados de petróleo, donde está el diésel, las gasolinas, en fin, es más bajo. ¿Cuánto se puede obtener? Miren ustedes, el año pasado la diferencia entre los precios de los combustibles y otros derivados importados respecto del precio de venta en el mercado interno, es decir, la diferencia de lo que le costó al Estado importar menos lo que el Estado obtuvo por la venta de esos productos, de esos combustibles en el mercado interno, significó una pérdida para el Estado de 1.700 millones de dólares aproximadamente. Ese fue el esfuerzo fiscal a través de Petroecuador. Mi propuesta es no toque el subsidio al gas, mantenga el subsidio al gas, porque este es un país masivamente pobre. Tiene 7.3 personas viviendo en grave situación de pobreza. ¿Cómo les va a subir usted el precio del gas a las 2.300.000 personas que viven con $1.70 al día y que no tienen evidentemente ningún tipo de ahorro? Tampoco les puede subir el gas a los 5 millones de personas que viven con menos de $3 al día y que no tienen ningún tipo de ahorro. Entonces, el gas licuado de petróleo, exclusivamente para consumo doméstico, no estoy hablando del gas industrial, exclusivamente para consumo doméstico, no hay que tocarlo por la situación de pobreza que hay, que es evidente. Pero luego tiene otros subsidios. Entonces, ¿cuál es mi propuesta? Elimine los subsidios a los combustibles, con excepción del gas licuado de petróleo, como digo, pero previamente compense, ya voy a hablar de cuál sería la compensación. Compense a la gente por el incremento de precios que se va a dar en la gasolina y el impacto que ese incremento de precios en los combustibles tiene en los procesos de producción de las empresas y en los bienes y servicios que la gente compra. Es decir, el impacto que se produce en el consumo y en la demanda. Hay que compensar eso, ya voy a hablar luego. Si es que se elimina el subsidio a los combustibles, ¿cuánto puede obtener el Estado? Si el año pasado el Estado gastó 1.700 millones, quitemos los 400 millones que significa el subsidio al gas. Entonces el Estado ahorraría 1.300 millones de dólares. También elimine estos increíbles y absurdos incentivos tributarios creados en el gobierno del señor Moreno en el año 2018, porque los economistas neoliberales criollos que lo acompañaban le convencieron de regalar plata, es decir, de regalar ingentes cantidades de recursos a las grandes empresas y a los grandes contribuyentes. Entonces el señor Moreno creó los famosos incentivos tributarios, que significa un regalo para las grandes empresas, empresas seleccionadas, no para todas las empresas. Para las grandes empresas, un regalo anual entre 1.500 y 1.000 millones de dólares. Quedémonos con la cifra más baja. Elimine los incentivos tributarios a las grandes empresas que no las necesitan y están usando dinero público de la gente.
Lo único que están haciendo con ese dinero es ampliando sus utilidades, realizando inversiones en el exterior, comprando artículos de lujo o simplemente acumulando más riqueza con la plata de la gente. Elimine los $1.000 millones, que además lo ha venido pidiendo el Fondo Monetario, ¿no? Recientemente, y que entiendo es intención del gobierno hacerlo, ojalá. Bueno, ahí tiene un ahorro de al menos $1.000 millones. Más el ahorro de 1.300 millones del que le hablé hace un rato, estamos ya en 2.300 millones. Pero como van a subir también no solo los combustibles importados, se elimina el subsidio, sino que van a subir los combustibles nacionales, usted tiene un ahorro adicional, una recaudación adicional de $700 millones. Esto quiere decir que solamente con estas medidas el gobierno obtendría anualmente 3.000 millones. Pero luego, la eliminación del subsidio a los combustibles también le elimina el contrabando, o por lo menos lo reduce grandemente. Entonces usted puede obtener unos $200 millones adicionales por eliminación o reducción sustantiva del contrabando. Ya estamos en 3.200 millones. Anote ahí que cuando usted baja el IVA, que es mi propuesta complementaria, cuando usted baje el IVA va a tener un ahorro, ya me voy a referir a eso. Anote, digo, adicionalmente, la eliminación de los subsidios a los atuneros, que son $50 millones, y la eliminación de los subsidios a los taxistas. Increíblemente, el gobierno aprobó un subsidio a los taxistas que para compensar el combustible. Usted quiere subirse en un taxi, bueno, tiene que aceptar que le modifiquen la tarifa, pues. Pero no todo el mundo se sube en el taxi. Usted no le puede obligar a todo el mundo a que pague el subsidio. Entonces, con estas medidas, lo que usted tiene son 3.300 millones de dólares. Ahora bien, ¿qué es lo que propongo yo? Primero, estos son recursos, son cifras reales, pragmáticas, que las puede obtener usted anualmente. Se obtiene todos los meses parte de esto, ¿no? Es como la recaudación de los impuestos, como la recaudación del IVA. ¿Qué propongo yo para compensar a la gente? Usted no puede subirle a la gente y a las empresas los combustibles sin compensarles. Luis, durante 40 años en el Ecuador se habla de que se va a compensar focalizando el subsidio a través de la placa, que la tecnología sí, que la tecnología sabe. Nunca se ha hecho nada, y nunca se ha hecho nada porque no hay forma de compensar adecuadamente, porque siempre hay perforaciones, siempre hay filtraciones. Y por eso aquí todos los gobiernos se han pasado hablando de la tal focalización de los subsidios a los combustibles. 40 años se han pasado hablando. Entonces, yo le estoy proponiendo eliminar los subsidios, pero compensar paralelamente a la gente. Y la única forma válida de compensar a la gente sin perforaciones es con la reducción del IVA. Entonces, mi propuesta paralela a esta eliminación de subsidios, para compensar a la gente y para salir del estancamiento, invirtiendo en la gente, porque el Ecuador tiene que salir del estancamiento, del crecimiento económico y del empleo, invirtiendo en la gente. Entonces, mi propuesta es, esta plata, estos 3.300 millones de dólares, tiene que invertirlos en la gente. ¿Cómo los invierte en la gente? Baje el IVA del 15 al 12%. Eso le produce inicialmente un agujero fiscal de 1.700 millones, que se va llenando con el tiempo, porque usted produce más crecimiento económico, más consumo, más demanda, más crecimiento económico. Pero tenemos por otro lado un ahorro de 3.300 millones. Bueno, réstele los 1.700 millones que signifique el agujero fiscal o el esfuerzo fiscal por reducir el IVA. Reduce el IVA usted en 3 puntos, baje el IVA general del 15 al 12%. Pero además, el IVA para restaurantes, hoteles, pasajes, pequeños negocios hasta 25 personas, bájelo al 10%. Y complemente con la eliminación del IVA en compras equivalentes hasta el 25% del salario básico unificado. Son más o menos $124 en esas compras. La gente que pueda comprar hasta $124, que es el 25% del salario básico unificado, el primer sábado de cada mes sin pagar el IVA.
Eso impulsa fuertemente el consumo, sobre todo de la gente pobre, y ayuda mucho a la gente pobre. Imagínese usted, la gente que vive con $1.70 al día, es decir, con menos de $50 al mes, y la gente que vive con menos de $90 al mes, con menos de $3 diarios. Este incentivo, ¿cómo le ayuda a esa gente? A lo mejor significa eso, poner una botella de leche en la mesa de los niños, poner un pollo o poner un poco más de pan, o mejorar en algo, aunque sea la situación de la gente. Ahora, estas mejoras tienen un costo, estamos hablando de un costo de 1.700 millones, pero está plenamente compensado con los subsidios que estamos eliminando. Entonces, adicionalmente, cuando usted baja el impuesto al consumo, que es el IVA, si usted baja el impuesto al consumo, baja el precio, en definitiva, del consumo, la demanda se incrementa. Entonces, por recuperación de la demanda, yo estoy calculando que al año el Estado puede obtener unos $200 millones adicionales. En total, tenemos 3.500 millones de dólares. Restemos 1.700 millones de dólares de los 3.500 y esa es la diferencia que le queda a usted para invertir en la gente. Es decir, tiene un paquete libre de polvo y paja de 2.800 millones de dólares para invertir en la gente. Fundamentalmente tiene que invertir en mejorar los servicios públicos, salud, seguridad, infraestructura básica, o sea, obra pública y educación. Esto independientemente de todo lo que señala el presupuesto del Estado. Con 2.800 millones que usted ponga en la economía, a través de un incremento de la inversión del gobierno central que está destruida, un incremento de la inversión del gobierno central, no solamente que usted comienza a salir del estancamiento económico ayudándole a la gente, sino que pone en marcha la economía para generar crecimiento económico con mayor empleo, para que la administración tributaria, es decir, el SRI, recaude más, porque la economía se activa, y también para que recaude más el seguro social, porque tiene más número de empleados. Esto que le estoy diciendo a ustedes, Luis, Mayra y Roberto, lo descubrió la economía hace 2000 años. El emperador Trajano descubrió que cuando había recesiones, cuando había estancamiento y la gente sufría, tenía que bajar los impuestos, tenía que darle pan a la gente. A veces les daban pan con circo. Lo que yo estoy proponiendo aquí es darle pan, pero de manera inteligente, es decir, activando la fuerza más poderosa, subrayo, la fuerza más poderosa que tiene la economía para gestionar las crisis económicas, es la demanda. La austeridad no gestiona las crisis, profundiza las crisis. La única fuerza que gestiona las crisis es la demanda. Y para incrementar la demanda hay que incrementar la inversión del gobierno central. ¿Y por qué digo del gobierno central en la coyuntura? Pues no tenemos inversión internacional. Y porque la inversión local productiva nacional no solo que se ha venido desacelerando, sino que además han habido periodos que se ha venido contrayendo y se ha contraído aún más, se ha perjudicado aún más por el grado de delincuencia, de extorsiones y de la inseguridad existente. Entonces, el Estado es fundamental, el gobierno es fundamental para recuperar la economía. Esto no es difícil de entender, pero es que además, durante 8 años, los neoliberales de aquí en este país han hecho lo contrario. Y mire cuáles son los resultados. Esa es mi propuesta, Luis. Marco Flores Troncoso, la mirada del Fondo Monetario Internacional, otra vez, 25, año 25, creo que termina el decreto que establece el 15, volveríamos al 13 porque está en ley, en el orden del IVA, pero ¿qué dice el Fondo Monetario Internacional en este periodo precisamente? Bueno, yo no estoy proponiendo volver al 13, sino al 12. Es más, cuando la economía encuentre su ruta de expansión, su ruta de crecimiento sostenido, el IVA en el Ecuador debe estar por debajo del 10%. Mire, actualmente con un IVA del 15%, no puede ser que una familia vaya a comer una vez al mes o una vez a los 15 días y tenga que pagar en impuestos 25% sobre la cuenta. Es una barbaridad para una economía dolarizada en un país donde el ingreso promedio de los ecuatorianos que tienen empleo, ¿no?
de los ecuatorianos que tienen empleo, no es de $470, que es el salario básico unificado. Mire lo que dice el INE, lo que publica el INE, es menos de $400. Entonces, es una locura tener un IVA de ese nivel en el Ecuador, pudiendo como se puede hacer otras cosas. Yo me alegro mucho que usted toque este tema del Fondo Monetario, porque claro, el Fondo Monetario quiere no solamente que no se baje el IVA, sino quiere que se suba nuevamente el IVA, lo cual es una locura. Ojalá el presidente Noboa no haga caso a los neoliberales y tampoco le haga caso al Fondo Monetario. Con el Fondo Monetario, en mi concepto, la señora ministra de Finanzas tiene que negociar lo siguiente. Al Fondo Monetario, ¿qué le preocupa? Le van a decir, oiga, pero si usted baja el IVA y todas estas propuestas que acabamos de escuchar, yo voy a tener ahí un esfuerzo fiscal. Le va a costar al fisco 1.700 millones de dólares al año. Sí, inicialmente. Entonces no va a haber plata para pagar la deuda. Y a mí lo que me interesa es que se pague la deuda. Eso es lo que le interesa al Fondo Monetario, y el Fondo Monetario mismo lo dice. Pero entonces, lo que hay que contestarle al Fondo Monetario es decir, sí, efectivamente va a ser un esfuerzo fiscal de 1.700 millones, pero estoy generando más de 3.500 millones de dólares con la eliminación de subsidios en una economía mucho más real, que me va a liberar de muchos problemas. Entonces, lo que estoy sacrificando por un lado, lo estoy complementando por otro lado. Y entonces el Fondo Monetario ya no tiene argumentos para seguir exigiendo que se mantenga el IVA o peor aún que se incremente el IVA. Le vuelvo a repetir, no hay fuerza más poderosa en la economía que la demanda. Cuando la demanda se incrementa, florecen las empresas, porque entonces los empresarios pueden ampliar su producción por una razón, porque tienen a quién venderla. Nadie produce más, ni nadie contrata más empleados, si no tiene a quien vender la producción. Pero si el consumo cae, si la demanda cae, ¿para qué va a producir usted más? Y entonces lo único que hacemos es que estamos profundizando el estancamiento de la economía y del empleo. ¿Qué es lo que ha pasado los últimos 8 años? Durante 8 años nos ha pasado esto y seguimos haciendo lo mismo. Aquí el epílogo tal vez sea la frase de Einstein, ¿no? No esperes cambiar las cosas si sigues haciendo más de lo mismo. Y esto es no solo más de lo mismo, sino lo mismo de lo peor. Se convierte en la parte positiva del emperador Trajano. 1.700 millones para invertir en la gente pobre, en la gente de clase media, 2.700 millones para reactivar la obra pública. Interesante, y están clarísimas las cuentas. Esperemos que el gobierno los comprenda, pues esto hay que conversar con gente que sabe, ¿no? Y por eso conversamos con usted, economista Marco Flores. Le agradecemos por su actitud cívica. Yo diría una cosa adicional para concluir agradeciéndoles mucho por esta invitación. Si alguien tiene una mejor idea, dígale que le plantee cuál es para reactivar la economía, pues no he escuchado a nadie que haga una propuesta. Esta propuesta en realidad, este trabajo, este ensayo, yo lo escribí cuando el señor Moreno en el año 2019 eliminó el subsidio de los combustibles a secas, sin ninguna compensación, y usted recordará que se cae el gobierno. Obviamente de ahí para acá, de junio del 2019 para acá, las cifras han ido cambiando y yo lo que he hecho es actualizar la propuesta, por una razón, porque en la economía no hay nada que descubrir, entonces yo no tengo nada que inventarme. No, ya la economía lo descubrió todo. Lo que hace la economía es perfeccionar la aplicación de las técnicas y los instrumentos de análisis con mejores tecnologías, con mejores productividades, con mejor innovación. Pregúntele a alguien, pregúntele a cualquier neoliberal cuál es su propuesta para reactivar la economía, pero que no le vengan a decir que hay que poner la casa en orden, porque se han pasado 8 años poniendo la casa en orden y la casa está patas arriba con un desfinanciamiento en el presupuesto del Estado de 19.300 millones de dólares, en un presupuesto del Estado de 36.000, tiene un desfinanciamiento del 40%, ese es el desfinanciamiento bruto. Entonces, que no vengan a decir lo mismo que han venido diciendo durante 8 años y que le ofrezcan una salida efectiva a la gente y también al gobierno. Y evidentemente, cuando hablo del gobierno, hablo de todo lo que significa a la presencia del gobierno, porque si el gobierno sube el IVA, si no soluciona los problemas, básicamente el que paga los platos rotos es el propio presidente de la República. Entonces, hay que hacer propuestas que beneficien a todos, pero sobre todo que beneficien a la gente pobre, que beneficie a los nadie, que decía Eduardo Galeano en sus libros.
como dicen los Naiden, o nadie, que es lo mismo, pero en todo caso su actitud comparativa nos permite con mucha sabiduría orientar a nuestro país. Esperemos que lo escuchen, economista Marco Flores. Muchas gracias por la